Gracias, hermano. Gracias, hermano Jacobo. Amada iglesia, nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Paz. Ahora, bueno, por favor, pueden sentarse, hermano. Muchísimas gracias, hermanos, en sus lugares. Bien, mis amados hermanos, hemos tenido en esta hermosa mañana una escuela, hermanos, bastante interesante, excelentemente trazada por nuestro hermano Jacobo. Hermanos, que fue un mensaje, hermanos, de mucha bendición para toda la iglesia de Dios. Hemos comprendido, hermanos, a través de esta hermosa escuela que mi hermano expuso, hermanos, de una manera bastante clara, hermanos, y contundente, hermanos, que la iglesia de Dios hasta el día de hoy sigue, hermanos, guardando estas hermosas fiestas conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero hubo cosas, hermanos, que me llamaron la atención, hermanos, durante esta exposición. Y hermanos, y quiero, hermanos, tomar parte de ella, porque veía que decíamos que, bueno, somos iglesia de Dios, somos gentiles, que somos, hermanos, bueno, quedó claro con Jacobo, que somos parte, hermanos, de esta iglesia de Dios. Y nos quedó claro, mis amados hermanos, que, hermanos, siendo parte de este pueblo especial, nuestro Padre Celestial, hermanos, tenemos el privilegio de poder participar de todo, hermanos, lo que era el pueblo de Israel, y nos sentimos honrados por ellos, ¿no, hermanos? Qué bueno, ¿verdad? ¿Están contentos, hermanos? Sí. Esperemos que al final del culto, hermanos, permanezcamos así. Ojalá, hermanos, que sigamos así, porque mis amados hermanos, yo me encanta, hermanos, yéndonos siempre a hablar de manera, hermanos, directa, hermanos, las cosas como son, ¿verdad, hermanos? Y esto, hermanos, queda muy claro. Normalmente, hermanos, yo, hermanos, he preguntado, obviamente, hermanos, en estos roles, yo les pregunto a mis hermanos de diferentes estados de la República, que hemos estado, yo les digo, hermanos, ¿quieren que les hable fuerte, muy fuerte, o sin anestesia? Y en esta ocasión, mis amados hermanos, no voy a preguntar, hermanos, voy a predicarles, hermanos, por lo que, hermanos, he estado observando directamente, hermanos, sin anestesia, hermanos, como va para nuestro Dios. Y vamos, hermanos, a hablar directamente, hermanos, de lo que Dios nos quiere decir en esta hermosa mañana. Así que agárrate bien en tu asiento. Espero, mis amados hermanos, que estén cómodos, porque lo van a necesitar, hermanos. Y en otra parte, mis amados hermanos, hablando de este punto, hermanos, tan hermoso y maravilloso. Anoche, hermanos, mi hermano Juan Tlaxcuapa estaba predicando acerca del salario justo, ¿verdad? Hablaba del salario justo, hermanos, en la predicación de hermanos de Toluca. Y él decía, hermanos, que justo, hermanos, significa que tú recibes exactamente lo que mereces, ¿no, hermanos? Eso es justo, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Y él decía, hermanos, que el Señor, cuando Jesucristo venga, Él, hermanos, le dará a cada uno según lo que se hubiere ganado, ni más ni menos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo me he dado cuenta, hermanos, a lo largo de todo este tiempo, hermanos, que llevo predicando la palabra, poco más de 20 años, ¿verdad? Más de 20 años vamos predicando el Evangelio, gracias a nuestro Dios. Me he dado cuenta, hermanos, de algo muy interesante, que nosotros como iglesia muchas veces, no todos, pero sí una gran parte, de repente, hermanos, nos quejamos de lo que Dios nos da o lo que Dios no nos da. Y decimos, ¿por qué si yo le sirvo, no tengo más? Si el vecino, si aquello, si el otro, si el hermano se porta mal, y yo quisiera tener un poquito más. Y de repente, hermanos, nos quejamos de muchas cosas que pensamos que merecemos y que Dios, hermanos, no nos da, siendo, hermanos, sus hijos. Y atendiendo, hermanos, a esta indignación que hay dentro de muchos miembros de la iglesia, hermanos, he resuelto, hermanos, trabajar en defensa de la iglesia. ¿Qué les parece, hermanos? Es tiempo, hermanos, de que alguien pelee los derechos de la iglesia delante de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? Muy bien. Y hermanos, vamos a hacer un sindicato israelita, hermanos, para defendernos de las injusticias que Dios comete para con su iglesia. Todos quedan así como de, ¿qué pasa? Hermanos, ¿de qué se trata? Muy bien. Como muchos nos quejamos, hermanos, de lo que Dios nos da o lo que Dios no nos da, a partir de este momento, mis amados hermanos, lo que hemos elaborado, papá está conmigo, mi secretario, hermanos, en este sentido, hermanos, hemos elaborado un nuevo contrato con Dios. Para que ahora sí, hermanos, Dios nos dé lo que es justo. ¿Qué les parece, hermanos? Y dejar, hermanos, de que se haga injusticia con nosotros. Y en ese contrato, hermanos, que yo espero que al final de la predicación todos ustedes se formen y lo puedan firmar con su mano, hermanos. El contrato dice que a partir de este momento, hermanos, rechazamos todo lo que Dios nos da y que a partir de este momento, hermanos, Dios nos pague a destajo. ¿Qué les parece, hermanos? Para que deje de Dios ser injusto con nosotros, a partir del día de hoy, hermanos, Dios nos va a pagar a destajo. Lo que tú hagas es lo que te pagan. Si tú no trabajas, no te pagan. Si tú trabajas, te pagan. ¿Qué les parece, hermanos? Para que sí nos quejemos de Dios. Y ahora sí, Señor, si yo el sábado llego temprano, me pagas. Si no, el día no me lo pagas. Porque el que trabaja en una empresa, hermanos, el que trabaja en una empresa, sabrá, hermanos, que si uno llega tarde, hermanos, a esa empresa, automáticamente le descuentan, ¿qué, hermanos?
el día, y pierde bonos de puntualidad y pierde bonos de producción, ¿sí, hermanos? Y el que trabaja, hermanos, y se compromete y hace las cosas, gana súper bien. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Que a partir de hoy Dios nos pague conforme a lo que hagamos. Está fantástico, ¿no, hermanos? Muy bien, y vamos a empezar, hermanos, por lo básico, para ver, mis amados hermanos, por ejemplo, el día de hoy cuánto vas a cobrar. Si el Señor te pagara esta semana lo que produjiste en la semana, a partir del domingo hasta el día de hoy, la pregunta es, ¿cuánto crees que recibirías? De lo que hiciste esta semana acaba de pasar, ¿cuánto crees que recibirías de parte de Dios como paga por tu trabajo de esta semana? No me contestes. Yo le digo a los hermanos, de verdad, le salimos debiendo a Dios, hermanos, porque a veces hasta lo que tenemos ni siquiera nos lo ganamos, hermanos. Lo que tenemos no es porque nos lo hayamos ganado, es por misericordia divina. Porque si Dios nos pagara en base a lo que hacemos, hermanos, seremos buenos. Sí, hermano, exacto. Hermano, más de uno estaríamos, hermanos, en problema. Es más, ni el pan que tienes en tu mesa lo tendría, hermano. Estaremos en deuda con Dios. No estamos. No, estamos, hermano. Pero si Dios no lo cobrara, hermanos, a lo justo, hermanos, sería así. Tómanos a partir de hermanos. ¿Les parece muy bien que firmemos este contrato, hermanos? ¿Les parece bien? ¿Quién está de acuerdo, hermanos? Y que a partir de ahora, Señor, si no trabajo esta semana, hermano, ni de comer me des. Dame de comer lo que me haya ganado. Hay un texto que dice así. Sí, ok, sin parar por nuestras obras. Exacto. Como dice Pedro. Y vamos a empezarnos por el día de hoy. Por eso dije, hermanos, hoy voy a aplicarnos por sin anestesia, por lo que vi hoy, al menos. Por lo que vi hoy. Dice primero los Reyes, capítulo 18, hermanos. Primero Reyes, capítulo 18. Iban a decir, bueno, ¿quién mandó a este? Hermano David Lozano, por favor, diga al hermano Miguel Martínez que no nos lo vuelvan a rolar. Me voy a decir una cosa, si llegas al reino, me lo vas a agradecer. Decía mi mamá cuando yo era chico, hermano, ¿verdad? Y como me invitaban, mi papá también de testigo, hermano. Cuando yo era chico, mis amados hermanos tenían problemas cardíacos. Ahora todavía los tengo, pero ya no me he quejado de ellos. Pero mis amados hermanos, yo tenía, cuando me ponía, me tenían que inyectar unas vacunas, hermanos, que sentía que me partían el alma. Hermanos, después que me inyectaban, hermanos, yo salía cojeando, ¿verdad? Y llorando. Y mi papá me decía, ni modo, papá. Mi papá era el que entraba, me agarraba, porque no, si no, no me dejaba inyectar, hermanos, porque no eran unas inyecciones muy, muy fuertes. Y yo, si mi papá sufría el verme llorando y el aguantarme y tener que sostenerme para todo esto. Pero si no me inyectaban, mis amados hermanos, yo me pondría peor, hermanos, de salud. Y en ese sentido, mis amados hermanos, mis papás decían, esto me duele más que a ti, ¿no? Y yo como niño, en mi razonamiento como niño, yo decía, si a ti te duele y a mí me duele, ¿por qué nos ahorramos el doble y por qué no me inyecten? ¿Sí, hermanos? Pues sí, ¿no? Si a ti te duele, me duele, mejor lo hacemos y no me inyecten. Y yo pensaba que mis papás eran los papás más malos del mundo. Porque ellos sabían que las inyecciones me dolían y ellos me obligaban a que me inyectaran, por eso mis papás eran malos, ¿no, hermanos? Pero ellos decían, no, un día me lo vas a, hermanos, agradecer. Hoy tengo, gracias a Dios, 25 años y puedo, hermanos, ¿por qué no más tengo esta emoción? Porque en su momento mis papás, hermanos, hicieron lo que tenían que hacer, aunque me dolió. Quizá el día de hoy salgas de este lugar enojado, salgas pensando por qué me mandó a este lugar y que Dios permita que me vuelva a perder, pero que no encuentre la iglesia, seguramente lo pensarás. Pero el día de mañana, mi amado hermano, ¿qué es una cosa? ¿Me lo vas a agradecer? ¿Sí? ¿Queda claro, mis amados hermanos? Perfecto, ya que nos entendimos, ahora sí nos dice primero los Reyes, capítulo 18, de la siguiente manera, hermanos. 18, hermanos, versículo número 21. Entendamos el contexto. Hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, ya había claudicado, hermanos, el rey Achab junto con su esposa Jezabel, habían torcido, hermanos, inclinado el corazón de todo el pueblo. Hermanos, ellos adoraban, hermanos, ya a Baal. Y entonces, hermanos, yo levanto al profeta Elías, hermanos, para que el pueblo de Israel reaccione, hermanos, para que el pueblo de Israel pueda, hermanos, a buscar realmente con todo su corazón a Dios. Y dice, hermanos, el versículo 22, hermanos, versículo 21 de la siguiente manera. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Entre qué, hermanos? Dos pensamientos. Dice, hermanos, el profeta Elías, Israel tenía un problema, hermanos. Si dijera mi hermano Ismael Ramírez, hermanos, ministro finado, él decía,
le quieren servir a Dios, pero sin que se enoje el diablo. Levante la mano, ¿cuántos son de ese club, hermanos? Los que le quieren servir a Dios, pero sin que se enfade el diablo. Porque, hermanos, este pueblo, hermanos, decía que le servía a Jehová, pero también le servía a quién, hermanos. A Baal. Y dijo el profeta Elías: ustedes no pueden jugar a ser hijos de Dios. O son hijos de Dios o no lo son. Son hijos de Baal o son hijos de Jehová. Pero no podemos ser hijos, ¿qué, hermanos? De ambos. Por eso Elías dice, por eso, hermanos, a este monte, hermanos, se le conoce, hermanos, como el monte de la decisión. Porque dijo Elías: no puedes seguir jugando. Sigue este versículo. Si Jehová es Dios, ¿qué, hermanos? Entonces síguele. Si tú crees que Jehová es Dios, si tú crees que el Dios eterno de la Biblia es el Dios al que tú quieres seguir, entonces síguele. Pero si tú crees que es Dios el que está allá afuera, pues entonces síguele. Dice Elías: pero decídete, ¿qué, hermanos? Decídete por uno. ¿A quién le vas a servir? Y a quien decidas tú, entrégate, ¿qué, hermanos? Con todo. Si es Baal, de una vez, venga, con todo, hermanos. Pero si es Dios, también, ¿qué, hermanos? Hagámoslo con todo lo que somos. Y no es la primera vez, mis amados hermanos, que se hace referencia a tomar una decisión de estas hacia el pueblo de Dios. Elías no le está hablando a, hermanos, a gentiles. Elías no le está hablando a extranjeros. Elías le está hablando, ¿qué, hermanos? Al supuesto pueblo de Dios. Le está hablando a Israel. Y le está diciendo: toma una decisión. En Apocalipsis, hermanos, capítulo número 3, cuando, hermanos, se le habla a la iglesia de la Odisea y se le escribe al ángel, el Señor le dice en el mensaje: ojalá fueses frío, ¿qué, hermanos? O caliente, mas porque eres tibio, ¿qué, hermanos? Te vomitaré de mi boca, dice el Señor, porque yo no quiero gente que me sirva a medias. O eres frío, ¿qué quiere decir? Te sales al mundo, te entregas al mundo, disfrutas del mundo, porque esta va a ser tu parte en esta vida y te esperas al lago de fuego al final. O eres caliente y te entregas a hacer mi voluntad y dice Dios: y me vuelvo tu prioridad y respiras y comes rey todos los días y lo haces conforme a voluntad y te va a esperar la vida eterna. Pero no puedes jugar a ser hijo de Dios y no consagrarte a la voluntad del Padre Celestial. O eres uno o eres otro. Y finalmente, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22, en la parte final del discurso de, hermanos, del libro de las Revelaciones, cuando, hermanos, Juan está dando las últimas palabras, Juan dice que el que sea sucio, ensúciese más todavía. Que el que sea pecador termine de embarrarse total. Te vas a condenar por 2 o 3 pecados que por toda la ley. Pero el que es limpio, límpiese todavía más. Y el que es santificado, santifíquese, ¿qué, hermanos? Aún más todavía. Entonces, delante del Señor no hay intermedios. No hay medios delante de Dios. O eres o no eres. No hay opción C. Es opción A, opción B. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pregunta: ¿en qué opción estás tú? A, eres hijo de Dios, consagrado. B, eres hijo de Dios, guárdate conmigo. ¿O cómo te sirve? Fíjate que me dice una cosa. En Mateo capítulo 23, no lo busques, pero en los primeros versículos, Jesucristo nos hace referencia a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Unos hombres pseudo religiosos. ¿Por qué utilizo, hermanos, el término pseudo religioso? Porque se desean ser religiosos, hermanos, pero en verdad lo eran. En la práctica, ¿no? No. Y dice, hermano, Mateo capítulo 23, sobre la cátedra de Moisés. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y, ¿qué, hermanos? Y fariseos. Así que todo lo que ellos les digan, hacedlo. ¿Por qué? Porque ellos se sustentaban en, ¿qué, hermanos? En la ley de Dios. Háganlo. Mas no sean como ellos, que, ¿qué, hermanos? Dicen y no hacen. Hacen la mano. Que dicen y no hacen. Y nosotros decimos: nosotros no somos como los fariseos, o sí, hermanos. Levanta la mano, ¿quién es como un fariseo? Fariseo, traducción en el español. Traducción es aquel que dice que es hijo de Dios, pero en la práctica, ¿qué, hermanos? No lo es. Y tomo como referencia, mis amados hermanos, el día, hermanos, vamos a hablar, hermanos, de esta referencia. No es un regaño, es que sí hablo yo. No estoy enojado, no, es que no he comido, hermanos, y esto es parte, hermanos, de todo esto. Pero decimos que te quede claro lo que estamos diciendo, porque esta es palabra divina. ¿Qué tan justos, hermanos, tenemos que ser? Yo recuerdo, mis amados hermanos, cuando yo era joven, hermanos, hace 2 o 3 años, cuando no era broma, mis amados hermanos,
Yo recuerdo, hermanos, aquellos hermanos que no cumplían o que les pedían a Dios a medias. Y ellos siempre, hermanos, sacaban una justificación. Cuando veían que un hermano era celoso de la palabra de Dios, lo primero que decían es: ay, no hay que ser tan fariseos. Es que el hermano es un fariseo. No, como diciendo, es un exagerado. Jesús decía que si nuestra justicia no fuera mayor, no dice igual, mayor que la de los escribas y los fariseos, no entramos al reino. O sea que no solamente no hay que ser fariseos, hermanos, hay que ser más celosos que, hermanos, que los fariseos, para podernos entrar al reino de los cielos. ¿Sabes quién era un hombre celoso de la voluntad de Dios? Y para que lo tenemos como parámetro, Job. Era un hombre, hermanos, tremendamente temeroso de Dios. Y él, en su vida, mis amados hermanos, él era tan celoso de su vida espiritual, no solamente de la de él, también de su familia. A tal punto, hermanos, dice Job, capítulo número 1, que Job hacía sacrificios hasta por sus hijos, ¿no, hermanos? Dice, por si acaso ellos pecaran, Dios que Job, ¿qué hacía? Hacía sacrificio para que Dios perdonara los pecados de sus propios hijos. A ese punto llegaba la justicia de Job. Pero también, mis amados hermanos, Job entendía que a veces los seres humanos hay cosas que no nos damos cuenta que hacemos mal, o el peor de los casos, hacemos como que no nos damos cuenta. Dice Job, capítulo 34. Entonces, ¿qué hacía Job? ¿Qué hacía Job, hermanos, en su afán de estar al 100% bien con Dios? Hacía lo siguiente. Job 34, versículo 32. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, ¿qué, hermanos? No lo haré más. Vean, hermanos, cómo es Job tan grande, hermanos. Job decía: a lo mejor hay cosas que yo no me doy cuenta que estoy haciendo mal. Entonces, Señor, te pido algo. Si ves que estoy haciendo mal, ¿qué, hermanos? Házmelo saber, ¿no? Haz que lo vea. Y si tú me haces ver que algo le estoy haciendo mal, Señor, te prometo que, hermanos, que voy a corregir y no lo voy a, hermanos, a volver a hacer. A lo mejor, mi amado hermano, tú no hiciste la oración. A lo mejor tú no le pediste lo que Job le pidió, ¿verdad, hermanos? A lo mejor no lo pediste, pero ¿qué crees? Dios me mandó en esta mañana. ¿Adivina para qué? Para que aunque no lo hayas pedido, Dios quiere enseñarte de que estás mal. Si yo les decía, bueno, hermanos, bien buena onda de Dios con nosotros, hermanos. Aunque no se lo pediste, de todos modos, ¿qué crees? Dios escuchó tu corazón y me dijo: vete a Capula. Señor, yo sí voy a Capula. Y le dije: Señor, ¿a qué voy a Capula? Y a decirles lo que yo quiero comentarles y quiero que ellos escuchen. ¿Qué te parece? Qué bendición, ciudad, hermanos. Hoy vas a escuchar a lo mejor lo que no quieres escuchar, pero déjame decirte algo, que hoy vas a escuchar lo que necesitas escuchar. A veces la palabra no es lo que queremos, pero siempre la palabra será lo que necesitamos. Partiendo, hermanos, de esta idea, ¿arrancamos de lleno, hermanos? Excelentemente bien. Me gusta, hermanos, el entusiasmo con que me contestaron, ¿verdad, hermanos? Venimos con todo, ¿sí, hermano? Háblenos. Si hay que rascar, hermano, rásquele. Si hay que tumbar la pus y abrir la herida que sangre para que sane, hágalo. ¿Sí, hermanos? Sí. Que Jesús decía que mejor es, hermanos, que entremos sin un ojo al reino de los cielos, pero que entremos. Si tenemos que arrancar ojos en esta mañana, las hermanos los arrancamos. Tenemos que arrancar lenguas, las arrancamos, pero de que entramos, entramos. Amén. Sí. Me gusta, hermano, me gusta. Creo que llegué al lugar correcto, que es la iglesia de Dios. Bueno, pues mis amados hermanos, vamos a iniciar. Dice Génesis capítulo número 2. Vamos a irnos rapidísimo, hermanos. Me dijo, hermano David Lozano: hermano, por favor, no tienes nada más de 2 a 3 horas para predicar. Perfecto. Sí, mis hermanos, así que vamos a ir que en paso de las 3 horas avisen, hermanos, para que no me alargue más de lo que debe de ser la predicación. Dice, hermanos, Génesis capítulo número 2, de la siguiente manera la palabra de nuestro Padre Celestial. Algo que comentamos hermano Jacob en su escuela, y él decía, hermanos, capítulo 1, versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué, hermanos? Bueno, en gran
manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto, hermanos. Y aquí, hermanos, dice el texto, ¿perdón? Génesis 2:31, ¿no? No, dije 1:31, dije mejor, vamos a leer 1:31. Sí, primero dije Génesis 2, y después dije vamos a leer 1:31, hermanos, ¿sí? Y 1:31 dice, hermanos, dice que Dios acabó de hacer su obra, ¿en cuántos días, hermanos? Y Dios se cansó, ¿sí o no? Dijo Dios, no, después de haber hecho los animales, no, si se cansa uno, ¿no, hermanos? Si uno se cansa uno de verlos, ¿cuántos animales hay en la tierra, hermanos? ¿Cuántas especies? ¿Los has contado alguna vez? ¿Cuántas variantes hay, hermanos? ¿Cuántos nuevos tipos de plantas y árboles existen, hermanos, en la tierra? ¿Los has contado? No tenemos, hermanos, la menor idea, hermanos, de cuántos hay. Hablamos, hermanos, de cientos de miles, hermanos, de especies, de plantas y animales, hermanos, de todo tipo. Y hablamos de la tierra, hermanos, también. Hay que hablarnos de lo que hay también, ¿qué, hermanos? En las aguas. Una cosa. Imagínate, Dios, yo cuando viajo así como Capula, nos lo quedamos cada sábado, vamos a Michoacán. Tenemos 3 horas para ver el paisaje, ¿verdad? Porque hacemos 3 horas de camino, hermanos, cada sábado. Y yo le digo a mi princesa, le digo, la verdad que ya me impresiona a mí Dios, cómo Dios es Dios y yo soy hombre. Cada detalle que Dios pone en su creación, ¿sí, hermanos? Dices, todo se ve verde, pero cuando miras cada árbol uno junto al otro, hermanos, la distinta forma que tiene una del otro, lo distinto de las hojas, del tamaño, de las tonalidades, son, hermanos, de la raíz, de cómo se reproducen los frutos, hermanos, cada uno tiene el tipo de semilla, hermanos, que los hermanos que les da. O sea, es una cosa, hermanos, impresionante. Hace un año fuimos con mi esposa, nos invitaron a ir a Oaxaca a la fiesta de Pentecostés. Íbamos, hermanos, en mi camino, hermanos, y vimos tierra blanca, amarilla, gris, café, roja y verde, hermanos. Y yo pensé que la tierra era tierra, ¿no? De todos colores, cerros, hermanos, cerros llenos de cactus, así como los árboles llenos de árboles, eran cerros y cerros, hermanos, llenos de unos cactus, más o menos, calculo como unos 5 metros, hermanos, de los espinudos, puros cerros de esos. Y yo les digo, impresionante el detalle de lo que Dios toma en hacer las cosas. Y se llevó ¿cuánto tiempo, hermanos? 6 días. Por eso digo que Dios se cansó, ¿no, hermanos? ¿Por qué digo que Dios se cansó? Por lo que dice el capítulo 2 de Génesis, hermanos. Dice que Dios vio que lo que había hecho era bueno de gran manera, capítulo 2, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el 7º día su obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Pues sí. ¿Por qué reposó? Pues porque se cansó. No. Mis amados hermanos, Dios se cansa. Lo que se cansa, hermanos, es aquello que se desgasta. Hablamos de las cuestiones físicas. Un cuerpo físico se cansa o se agota, ¿no, hermanos? Hay un desgaste. ¿Un ser espiritual, hermanos, tiene algún desgaste? No, Dios es el espíritu. Y es por más, hermanos, Él no se cansa. Pero tiene todo un sentido para que lo podamos entender, porque dice Dios reposó. ¿Qué entendemos, hermanos, por reposo? Un descanso. No, terminó su obra y dijo, ya no más este día. Y tiene, hermanos, todo tiene un propósito, ¿no, hermanos? De parte de nuestro Dios. Para Dios hay casualidades. No. Todo tiene un sentido, ¿no, hermanos? En un presente o en un futuro, hermanos. Vamos a entender esto que está Dios diciendo. Y dice, el 7º día de todo sobre lo que había hecho, y bendijo Dios al 7º día y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho, hermanos. Y entonces aquí nos dice, mis amados hermanos, que Dios, hermanos, toma este día, desde el principio lo santifica, lo aparta. Dice hermano Jacobo, actualmente, hermanos, en su escuela, hermanos, y lo que dicen allá afuera, hermanos, en un principio, hermanos, el día de reposo Dios lo establece. ¿Para quién lo estableció Dios, hermanos? ¿Para el pueblo de Israel? Para el hombre, la humanidad, hermanos. Porque vamos a entender, hermanos, que el pueblo de Israel va a aparecer siglos después. Muchos siglos después aparece, hermanos, Israel. En un principio, hermanos, estaba solamente el género humano, Adán y Eva, sin representar ninguna bandera. No había nación ni lengua, ¿sí, hermanos? No había nación ni lengua, era la humanidad. Y a ellos Dios les da, ¿qué, hermanos? El día de reposo.
que Él apartó y santificó y lo comparte con Adán y Eva y sus generaciones. Dijimos, Israel, hermanos, ¿hasta cuándo viene a aparecernos Israel? Como tal, hasta el año 1491, cuando sale de Egipto, hermanos. Porque entendemos, hermanos, que el origen de Israel viene, hermanos, con Jacob, el nieto de Abraham, hermanos, que se le cambia su nombre de Jacob a Israel. Y de ahí su descendencia, los 12 hijos, que a la postre, hermanos, ya cuando salen de Egipto, son las 12 tribus de Israel. Y a ellos se les da como pacto, digo, hermano Jacobo, ¿qué, hermanos? El sábado. ¿Pero hasta qué año, hermanos? Hasta 1491, que se les da, hermanos, el sábado a ellos. Y Dios se los da en el pacto del monte Sinaí. Pero, hermanos, entendemos, hermanos, que la creación de nuestro Dios fue en el año 4000, hermanos, 4004 antes de Cristo, hermanos. O sea, hermanos, más de 2000 años. Que, hermanos, que ese, hermanos, que el sábado perteneció, ¿qué, hermanos? A quien quisiera tomarlo, hermanos. Ahí está, hermanos, el día. Dios ya establecimos. Hasta que entonces Dios lo regula, como dijo mi hermano. Y dice, hermanos, en Éxodo capítulo 19, que, hermanos, dice que llegan a las faldas del monte Sinaí. Mis hermanas me pueden hermanas, me pueden recordar en qué día el pueblo de Israel, qué día, de qué mes, de qué año llegó el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí. No se preocupen, mis hermanos jóvenes quieren ayudarles. Hermanos jóvenes, ¿qué día, de qué mes, de qué año llegó el pueblo de Israel a las faldas del monte Sinaí? Después de que salieron de Egipto. No se preocupen, para eso están los varones, ¿no? Es que eso es trabajo en equipo, hermanos. Dicen mis hermanos, que si ahorita lo opino, voy a hacer quedar mal a los demás, van a pensar que me quiero mucho. Los jóvenes dijeron, bueno, tenemos a papá que pueda responder, entonces, como que se dio derecho, ¿verdad? Mis hermanos varones, ¿qué día, de qué mes, de qué año, hermanos, llegaron a las faldas de Monte Sinaí? Y esto lo recordamos cada año. Cada. Fue el mes de Sivan, ya 47, ¿no? 47, lo dice santificas hoy y mañana, para que el tercer día van a recibir la ley de 1491. Por eso dijo mi hermano, día 48. Porque el texto dice, santifícalos hoy, 48, mañana, 49, y este dices, ¿qué? Para el día 50, ¿no? 7 semanas, y el día 50, ¿no? Ofreceréis nuevo presente delante de Jehová nuestro Dios. Día, hermanos, en ese momento, hermanos, era el día cuando ellos llegan, el 3 de Sivan del año 1491 antes de Cristo, hermanos. ¿No? Cuando ellos llegan, el día 3, y dice, Señor, santifícalos hoy, 3 de Sivan, 4 de Sivan, y el día 5, ¿qué, hermanos? Estén todos listos. Cuando los santifican, mis amados hermanos, dice el 19, para que sea mi especial, ¿qué, hermanos? Tesoro. Dice Dios, yo quiero hacer de ustedes un especial tesoro. ¿Qué ocurre, hermanos, el 5 de Sivan? Nos lo describe Éxodo capítulo 20. Dios habla acá, hermanos, desde aquel monte y da de manera oral su santa, ¿qué, hermanos? Ley. Y en esa ley, mis amados hermanos, aparece el cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Muchos que hacen como de que cada día nos vemos como de corriditos, ¿sí, hermano? Ya voy en el tercero, hermano, creo que es el hermano. Correcto, tenemos el día de reposo, hermanos. El día del reposo. Vamos a ver, hermanos, Éxodo capítulo 20 para que podamos entenderlo. Dios establece, hermanos, este día, pero vamos a ver, hermanos, cómo lo menciona Dios en Éxodo capítulo 20. Vean lo que dice Dios. 28. Acordarte, ¿qué, hermanos? Haz. Hasta aquí lo dejamos, hermanos. En este momento, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, el día del reposo, ¿qué es? Voy a volver a leer, hermanos. Acordarte, haz. ¿Qué es? Un recordatorio, un memorial. Vamos a ver las palabras. ¿Son importantes, hermanos? Son importantes. Aquí dice, acordarte, haz. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el sábado va a ser un, ¿qué, hermanos?
un memorial, un recordatorio. ¿Qué vas a hacer con él para recordarlo? Para recordarlo siempre, ¿qué vas a hacer con él? Lo vas a certificar, lo vas a apartar. ¿Estamos de acuerdo? Lo vas a consagrar, dice Dios. ¿Cómo? Dice el texto. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a santificar ese memorial? Muy sencillo. Tienes 6 días para hacer, ¿qué, hermanos? Todo lo que tú quieras hacer. 6 días. Vamos a ver, hermanos. Bien. Dice el texto, hermanos. 6 días. Pregunta, ¿cuántas horas tiene un día? 24. Por 6. 144. ¿No? Sí. ¿144 qué? Horas. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Saquen sus celulares si quieren. Déjenme dar lo que era nomás multiplicando. Multiplican su teléfono, algunos jóvenes tienen su teléfono. Otro para WhatsApp, para Facebook, utilícelo para esto. 144 por 60. 1640. ¿Cuánto? 1640. Y dice Dios, tienes 6,640 minutos para hacer lo que tú quieres. Pregunta, ¿mucho o poco? 6,600. ¿Cuánto dura una película? Para mis hermanos jóvenes. Para mis hermanas, ¿cuánto dura una telenovela? Capítulo. Para mis hermanos varones, ¿cuánto dura un partido de fútbol? Con tiempos extras. 90, vamos, si va a tiempos extras, son otros 30. Se va a poner disco, olvídese. Ahora que fue el mundial, hermano, mira cómo me salieron ojeras. Mis amados hermanos, tenemos 6,640 minutos para hacer lo que nosotros querramos, dice Dios. Hermano, pero es que a lo mejor no es que es poco tiempo. 6,640 minutos es poco tiempo, hermano. Déjame decirte algo. En 6,640 minutos, Dios hizo los cielos, y todo lo que en ellos hay. ¿El tiempo alcanza o no alcanza? ¿Alcanza o no alcanza, hermanos? Sí. Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en 6,640 minutos. Que no podamos hacer nuestro trabajo en nuestra escuela en ese tiempo, hermanos. ¿Se puede o no se puede? ¿Estás entendiendo, hermanos? Ok, muy bien. Dice el Señor, toda tu hora. Tienes todo ese tiempo. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no para ti. Este tiempo es para lo que tú desees, gustes y mandes. Escuela, amigos, familia, trabajo, hacer absolutamente nada. Si quieres ser un ini, sé un ini, no hay problema. Decisión y trabajes, lo que tú quieras hacer. Pero si quieres hacer nada, no hagas nada, dice Dios. Este es el tiempo con el cual cuentas. Pero el séptimo día, dice Dios, el séptimo día no lo toques. El séptimo día, dice Dios, es mío. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es mío, dice Dios. No es tuyo, es mío. Dice Padre Celestial. Para Jehová tu Dios. Por lo tanto, dice Dios, no hagas en él obra alguna. Nada. Siempre digo a los hermanos, yo cuando me alargo en las predicaciones, todo eso, hermanos, ¿tiene otra cosa que hacer aparte de estar con Dios? ¿Tienes alguna cita con alguien? ¿Un compromiso? ¿Un contrato? ¿Todavía no es algo más importante que hacer que estar con Dios? No, sí, hermanos. No, ¿verdad? Porque dice, no harás obra, ¿qué, hermanos? ¿Alguna? ¿Quién? Nadie que dependa de ti. Absolutamente nadie que dependa de ti va a hacer obra alguna. ¿Por qué? Porque es un día de Dios. ¿Por qué? Porque tuviste 6,640 minutos para hacer lo que tenías que hacer.
Si no lo supiste aprovechar, el problema no es de Dios, el problema es tuyo, hermanos. No es de Dios, es nuestro. Porque tuvimos bastante tiempo para hacer todo lo que necesitábamos hacer, hermanos. Y eso lo dice el Padre Celestial. Pero ¿por qué Dios quiere esto? Versículo, por eso digo, es un memorial. ¿Por qué es un memorial? Versículo 11. Porque en estos 6,640 minutos, ¿qué dice el versículo 11, hermanos? ¿Cómo dice? Ponle, hermanos. Hizo los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Vale. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dios supo aprovechar el tiempo, ¿sí o no? Bastante bien, hermanos. Le rindió, ¿no? Hasta le sobró, hermanos. Hasta le sobró, mis amados hermanos. Y dijo Dios, por esto no dice el Señor Padre Celestial, te vas a acordar de este día de reposo. Dice, hermano, por ahí alguien dijo mandamiento, no mandamiento, ley por ahí dijeron, es correcto. Porque el libro del Deuteronomio, hermanos, el libro del Deuteronomio se le conoce como la repetición de la ley, eso es Deuteronomio, repetición de la ley. Y en el capítulo 5, hermanos, de Deuteronomio 5, busquen su Biblia, hermanos. ¿Qué tal si te digo una cosa y no es cierto? Mejor corrobóralo y búscalo. Ahí está, en nuestro texto. Está en el capítulo 5. Versículo 2. Y aquí el Señor ya no dice acordarte, haz. Aquí el Señor ya cambia las palabras. Y dice versículo 12, guardarás, ¿qué, hermanos? El día de reposo para santificar. Entonces primero Dios nos dice que el día sábado, dice Dios, es un memorial. ¿De qué memorial, hermanos? De la creación. Pero después que nos dice Deuteronomio capítulo 5, hermanos, ya es un mandamiento. Y dice Dios, guardarás el día de reposo para santificar, hermanos. Pasa de, hermanos, de un memorial a un mandamiento, hermanos. Cuando hablamos de mandamiento, hablamos de algo opcional o algo obligatorio, hermanos. Obligatorio. No, obligatorio. ¿Quién vota por opcional? ¿No hablan seguros? Sí es opcional, hermanos. Ahora, a ver, ¿cómo que es opcional? Sí. Si quieres ser hijo de Dios, lo guardas. Si no lo guardas, entonces hijo de Dios, es opcional. Tú decides si quieres ser su hijo o no quieres ser su hijo. ¿No es opcional, hermanos? ¿Verdad que sí es opcional? Tienes la opción de ser hijo de Dios o no. Tienes la opción de tener sus bendiciones o no tenerlas. Es opcional, hermanos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué nos conviene entonces, hermanos? Si es opcional. Opción A, lo guardo. Opción B, lo olvido. ¿Cuál prefieres? ¿A o B? A, ¿verdad? ¿Verdad? Literalmente los dos sentidos, hermanos. Nos conviene la, hermanos. Dice, no, capítulo 23, versículo 32. Porque me he dado cuenta, hermanos, que muchos somos celosos de la ley de nuestro Dios, de verdad. Somos bien celosos de la ley de nuestro Dios. Somos bien celosos. Y ahorita vas a ver a qué me refiero. Se van a ver qué se trae entre manos. Ahorita vas a escuchar a qué me refiero. ¿Cómo dice el versículo 32 de 23 de Levítico? ¿Quién lo tiene, hermanos? 23:32. Sábado de reposo será a vosotros. Repetiré vuestras almas, comenzando los 9 del mes, en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Amén. Amén, hermanos, que Dios lo bendiga. ¿De cuándo a cuándo se guarda el día del sábado, hermanos? ¿De tarde? ¿A tarde? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Entienden, hermanos, que cómo que de tarde a tarde? A ver, ¿cómo es eso que de tarde a tarde? ¿Por qué dice el texto que de tarde a tarde, hermanos? Porque, bueno, yo tengo entendido que hoy, en la tarde, termina sábado y empieza domingo. Porque los días, exactamente, porque los días empiezan, ¿qué, hermanos? En la tarde.
Desde Génesis lo vemos, hermanos, dice el Señor, y fue la mañana y la tarde. No, ¿qué dice el texto? Y fue la tarde y la mañana. Un día. ¿Cuándo empezó el día? En la tarde. Dice Dios, y fue la tarde y la mañana, todo el resto del día fue un día. ¿Y cuándo empezó el siguiente día? Y fue la tarde y la mañana, otro día. Y fue la tarde y la mañana. ¿Cuándo empiezan los días? En la tarde. Por eso dice Dios, de tarde a tarde guardaré mis sábados. ¿Cuándo inició el sábado, hermanos? En la tarde. ¿De ayer, hermanos? ¿Estamos ahí? Dice sábados. Dice de tarde a tarde. Pero aquí uno tiene la parte donde venimos todos los que somos celosos del texto. Y guardamos el sábado de tarde a tarde, ¿sí o no, hermanos? Porque llegamos tarde en la mañana y llegamos tarde en la tarde, ¿sí o no? Lo guardamos de tarde a tarde. Somos celosos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A eso se refiere el mandamiento, mis amados hermanos? Que lo guardemos de esa manera. Levanta la mano, ¿quién lo guarda de esa manera? De tarde a tarde. Debe ser así. Ay, hermano. Pero dijimos que somos hijos de Dios, ¿o no? Tenemos, si me dices cuánto tardamos para llegar temprano. Te hablaba acerca de hacer, el principio del tema, yo te dije, acerca de los salarios justos. Dije que Dios nos paga el destajo. Tú, en tu trabajo, te dicen que la hora de entrada es a las 8 de la mañana. ¿Qué pasa si llegas a las 9? ¿Te das cuenta? ¿O no? Y pierdes los bonos. ¿Qué pasa si lo haces constantemente? Te dan las gracias. ¿O no? Te dan las gracias y te reciben el contrato, porque gente así, que hermanos, no es productiva. ¿Qué pasa si tu hijo llega tarde a la escuela? Hay un tipo de tolerancia. ¿Qué pasa si tu hijo llega tarde a la escuela? No lo dejan, ¿qué, hermanos? Entrar. Pero ¿qué pasa si llegas tarde al día del Señor? Estaba por carita. No. Entré y ya estaba la pachanga a la mitad y entré como si nada. Porque yo guardo el día de tarde a tarde, hermanos. En alguna ocasión, un hermano joven me dijo, el capulán, yo estaba encargado ahí, me dijo un joven, hermano, yo le propongo una cosa. A las 10 en punto de la mañana, cierre la puerta de la casa de oración. Y yo le dije, no, joven, no sirvo para que así los hermanos se entiendan. Y yo le dije, vamos a ser más crueles y sádicos. Ay, hermano, yo la ayuda, era más cruel y sádico. Otra vez ministro ya le bajé tantito, hermanos. Pues ¿cómo era usted cuando le ayuda, hermano? Imagínate, yo ya le bajé. Y vamos a ser más crueles y sádicos. Vamos a dejar las puertas abiertas y vamos a dejar que entre. Y luego se me queda viendo así como de, ¿dónde está lo sádico? Es que ellos creen que se van a salvar porque pudieron entrar, pero lo que no saben es que las de allá ya se las cerraron. Eso es ser cruel, hermanos, hacerles pensar que haciéndolo así se van a salvar. ¿No es cruel, hermanos? ¿Cómo somos crueles y sádicos los obreros, hermanos? Por eso ahora nos hacemos este mismo, porque dejamos siempre las puertas abiertas. Porque hacemos que se engañen solos, hermanos. Porque la escritura, hermanos, es clara de cómo Dios quiere que hagamos, ¿qué, hermanos? Las cosas. Las cosas, hermanos, se hacen como Dios quiere, no como yo quiero, hermanos. En Isaías capítulo 1, que vas a ver en tu casa llegando, practica lectura de nueva nocturna, de que no era ir a meterte a Netflix, mejor métete a ver Isaías 1. Dice Isaías 1, dijo Dios, estoy harto y cansado de vuestras fiestas. Me llama mucho la atención a mí, ¿por qué? Isaías 1, ¿por qué me llama la atención? Porque cuando Dios establece las fiestas, ¿qué dijo de los sábados? Mis solemnidades. Mis, ¿qué, hermanos? Sábados. ¿Y te das cuenta qué dice Dios en Isaías? Vuestras fiestas, vuestras solemnidades. Ah, caray, ¿qué pasó? Entonces, ¿de quién son por fin? ¿O son de Dios o son de los hombres? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? En que las fiestas son de Dios cuando se guardan como Dios, ¿qué, hermanos? Manda. Cuando tú las guardas como tú quieres, esas ya dejaron de ser las fiestas de Dios y son tus fiestas. Cuando tú guardas el día del sábado como Dios lo ha mandado, es el día del Señor. Cuando tú guardas el sábado como tú quieres, es tu sábado, no es el sábado de Dios. Estamos hablando de dos sábados distintos.
¿Sí o no? Pregunto, ¿qué sábado guardas tú? ¿Tu sábado o el de Dios? No me contestes. ¿Qué sábado guardas? ¿Tu sábado o el de Dios? Hace unos días mi princesa toca la mandolina y hay un grupo que se llama la Shem Laim en Capular y se reunieron el día lunes, tuvieron su junta y mi princesa fue con ellos a su junta y una hermana dijo, vamos a cantar porque al fin es para Dios. Y dijo mi princesa, estás mal, porque entonces si es para Dios, Dios tiene que tener, ¿qué, hermanos? Lo mejor. No es decir, total es para Dios, no, es decir, es para Dios. Es para Dios. No es para Juan Pérez o sí, hermanos. A Juan Pérez dale lo que tú quieres. Pero a Dios, ¿qué, hermanos? A Dios le da lo mejor. Porque Dios te da lo mejor. Por eso Dios exige lo mejor de nosotros. Hermano, usted lo está inventando. Malaquías capítulo número 1. Cuando acabes con Isaías, te me lees Malaquías para que tenga lectura nocturna. Malaquías 1 dice: quédense, si yo soy Señor, de mi temor, y si yo soy Padre, que de mi obra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Me escuchas, sí, hermanos? Así de que lo mano, porque así va a poder de hablar más fuerte, ¿no, hermanos? Dice, hermano, que me lo da para que pueda gritar también en la tabla, hermanos. Es cierto. Y entonces, vamos, hermanos, y dice Malaquías: si yo soy Padre, que es de mi obra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Dice, porque ustedes han hecho lo peor conmigo, dice Dios. ¿En qué sentido? Que me ofrecen, ¿qué, hermanos? Me ofrecen lo peor, dice el Padre Celestial. Y dice Dios: preséntatelo a tu príncipe, ¿acaso le será aceptado? ¿Y qué es la respuesta, hermanos? Que no. ¿Qué no? Cuando queremos quedarnos bien con alguien de allá afuera, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos, lo mejor o lo peor? Hay una persona con la que me conviene quedar bien y lo invito a que coma la carne ya toda fría, ¿no, hermanos? Frijoles fríos, porque quiero quedar bien con él. ¿Qué hacemos, hermanos? No. Oh, sí. El presidente municipal, quiero que me haga un favor, un regidor, quiero que me haga un favor aquí, obviamente en la calle, le voy a hacer una comidita, ¿no? Especial, oh, claro, tengo que quedar bien con él. Pregunta, ¿y con Dios? ¿Nos conviene quedar bien con Dios, sí o no? Sí. ¿Quién tiene que quedar bien con quién? ¿Dios con otros o nosotros con Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Le estamos dando realmente a Dios lo mejor de cada uno de nosotros? Eso es lo que Dios se merece, hermanos. Eso es lo que Dios espera, hermanos, como sus hijos. Esa es la honra y el temor que tenemos que dar, mis amados hermanos, o podemos hacerlo mejor. Es una pregunta, bueno, con todo respeto que yo te hago. Yo digo a los hermanos, el hombre tiene más miedo al hombre que a Dios. Nos altera. Yo llevo a atrapar mi trabajo para que no me corran. Yo a mi hijo sembrar en la escuela para que no me lo reprueben. Y Dios, a lo mejor Dios ya te corrió de su iglesia y tú no lo sabes. A lo mejor Dios ya te reprobó del reino y tú no lo sabes. Ya estás reprobado y despedido, ¿cómo ves? Y mejor me intentarás. Pero nos aterra, amado, que haga el hombre lo que piense el hombre que lo que piense Dios. ¿Verdad que sí? No. ¿O sí? ¿Quién sabe? Ya no sé, hermano. Ya ahora sí ya no tengo la menor idea. No sé si lo sabemos o no lo sabemos. Claro que lo sabemos, hermanos. ¿Tenemos el conocimiento o no tenemos el conocimiento? Sí. Por supuesto, tenemos el conocimiento, hermanos. ¿Saben algo? Pasó algo muy curioso, hermanos. La pandemia, para el que la aprovechó, sirvió. Para el que no, hermanos, perdió 2 años valiosísimos de su vida. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que no hay nada seguro, hermanos, en esta vida. Nos enseñó la pandemia, hermanos, que somos frágiles. Que hoy estamos, hermanos, y mañana podemos no estar en este lugar. La pandemia nos enseñó, hermanos, que dábamos muchas cosas por hecho. Dábamos por hecho, mis amados hermanos, que siempre habría cultos. Dábamos por hecho que las casas de oración siempre estarían abiertas. Que siempre había un predicador, no sé, de nosotros, para podernos compartir la palabra, no.
que siempre guardaremos fiesta en estas casas. Y un día nos cerraron la puerta. Y Dios nos dijo: ¿ves cómo nada es eterno, nada es perpetuo? ¿Ves, dijo Dios, ves cómo en cualquier momento te puedo quitar todo? Te puedo quitar la salud, la economía, tu familia, mis fiestas, mi casa, es más, tu propia vida, te la puedo quitar en un segundo. Y yo pensé, cuando esto ocurrió, la iglesia, cuando regresa a la casa de Dios, va a valorar lo que Dios le ha regalado. Nos vamos a encontrar con una iglesia ferviente, con una iglesia entregada, con una iglesia que en lugar de las 10 de la mañana va a estar puntual a las 9 de la mañana y presente, porque nunca más va a perder lo que Dios le dio. Casas de oraciones llenas, porque pensé que habíamos aprendido la lección, hermanos. Pensé que habíamos aprendido a valorar lo que Dios nos había dado. Esto le pasó a Israel, hermanos. Cuando son llevados cautivos 70 años y se destruye el templo, y ellos están en Babilonia. Hay un salmo, hermanos, que es el Salmo 37. Y el Salmo 37 dice: ¿cómo cantaremos canción a Jehová, no? En tierra de extraños. Y dice: los que nos llevaron cautivos nos pedían que cantásemos canciones a nuestro Dios. Y nosotros llorábamos, porque no podíamos cantarle a Dios porque estábamos en tierra de extraños, hermano. Y cuando este salmo se escribió, este salmo no lo escribió David. Este salmo fue encontrado, hermanos, porque este salmo fue escrito en el cautiverio, hermanos, de Babilonia. Un israelita, hermanos, estando cautivo, lo escribió. ¿Quién sabe? No dice el autor, hermanos. Pero no lo escribió David, no lo escribió alguien que estaba viviendo en Babilonia y que estaba lamentándose porque no podía, hermanos, ir al templo y sacrificarle a Dios. No podía ir al templo y alabar al Todopoderoso. No podía guardar las fiestas porque estaba en tierra de extraños. Y se lamentaba y sufría porque, hermanos, no podía servir al Todopoderoso como su corazón se lo pedía. Pero mientras estuvieron en el templo, ¿qué hicieron, hermanos? No lo aprovecharon así. Cuando podían ir al templo, no iban. Cuando podían sacrificar, le entregaban lo peor a Dios. Cuando eran sus fiestas, las hacían como ellos se les pegaba la gana. Y ahora que las pierden, ahora sí se lamentan. ¿Cómo cantaremos al Señor? Nosotros, mis amados hermanos, las perdimos 2 años. Nos perdimos, hermanos, 2 años. Y ya volvimos, ¿o no? Bendito sea Dios que estamos acá, hermanos, de vuelta. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿qué aprendimos? ¿Qué lección nos dio esto en nuestra vida? ¿De qué manera repercutió esta segunda oportunidad? ¿Sabes cuántos hermanos de la iglesia fallecieron en la pandemia? Con la esperanza y la ilusión de poder regresar algún día, como estamos tú y yo aquí ahorita. ¿Sabes cuántos no pudieron ya? Fueron muchísimos hermanos de todos lados que fallecieron. Predicadores y hombres y mujeres, ancianos, niños y jóvenes, que durmieron con la ilusión de que algún día habían de regresar. Dios no lo permitió. Pero Dios que venía, adivina que Dios sí no lo permitió, ¿qué, hermanos? A ti y a mí sí me lo permitió, ¿no? ¿Y para qué no lo permitió Dios? ¿Para qué Dios nos dejó regresar aquí, hermanos? ¿Cómo dijeron? Para hacer, ¿qué, hermanos? Mejor las cosas, claro, hermanos. Mejores y mejor las cosas. ¿Qué necesitamos, mis amados hermanos, que pase para que podamos entender, hermanos? Déjame decirte algo, de acuerdo a las Escrituras. Dice el libro de Apocalipsis, hermanos, que llegará el momento donde estas puertas, hermanos, no se van a volver, ¿qué, hermanos? A abrir nunca más. Las casas de nuestro Dios quedarán desiertas. Y lo que guardaste solamente quedará, ¿qué, hermanos? En tu mente y en tus recuerdos. No más cabañas, no más Pascua, no más Pentecostés, no más sábados en la casa de Dios.
porque el gobierno va a cerrar estos lugares. Y eso va a pasar, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice Apocalipsis capítulo 2. Recuerda de dónde has caído. Y vuelve, ¿qué, hermanos? A tu primer amor. Vuelve a tus primeras, ¿qué, hermanos? Obras. Mi hermano lo dijo, hermano Armando decía, ¿qué sentimos cuando no? Escuchamos, estamos aquí, ¿qué sentimos? ¿Sientes algo cuando estás aquí, hermano? ¿Sientes algo cuando vienes aquí, cuando estás pensando que vas a venir acá? ¿Sabes quién se lo sentía? Dice Salmo 122, hermanos. Salmo 122. Y perdón, hermano, si te hablo así, pero créeme una cosa, que te lo digo con todo el amor del mundo. Si te hablo así, porque te lo digo con todo el amor que el Señor te puede compartir. Porque mi intención aquí no es para hacerte sentir mal. Mi intención de estar aquí es para que juntos, hermanos, caminemos hacia una excelencia espiritual y alcanzar la promesa, hermanos, de la vida eterna. ¿Alguien de aquí quiere la vida eterna, hermanos? José, pregunto. Muy bien, mis 5 hermanos que la quieren, vamos bien. Ya somos más, 8, 9, 10, 11. Pásense de este lado para compartirles el secreto. Además, pueden quedar ya para un compartir el secreto, hermanos, de la vida eterna. Dice Salmo 122, y escucha, hermanos, lo que David decía. En su versículo 1, David decía: yo me alegré con los que merecían a la casa de Jehová. Cuando a David le decían: David, ya se acerca el sábado y hay que ir al templo, ¿qué decía David? ¿Deja almuerzo? ¿No? Decía el compañero de mi trabajo, tarde pero sin sueño, ¿no? Decía David, ahorita aguanta, me deja que ya ahorita aquí el palacio, deja que es que, híjole, decía David, es que toda la semana me levanto temprano. Nunca falta que dice sí, hermano, es que, hermano, toda la semana me levanto temprano. El sábado es el único día que tengo. ¿Qué es más importante, tu semana o el sábado? ¿Sabías que tu semana depende del sábado? ¿Sabías que para que la escuela te vaya bien depende de que tú guardes el sábado? ¿Sabías de que para que tu mes haya alimento y tengas trabajo y tengas salud depende del sábado? Y tú estás sacrificando el sábado por lo que no vale. Cuando si tú guardaras el sábado como para voluntad de nuestro Padre Celestial, toda la semana sería bendición. La bendición no está en el domingo, no me recuerdo. La bendición, ¿dónde está, hermanos? El sábado. Y estamos haciéndolo todo al revés, ¿no, hermanos? Lo estamos haciendo al revés. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué, hermanos? No dice en Deuteronomio capítulo 28 que si tú guardaras todo lo que Jehová tu Dios te da, aunque le corras, dice Moisés, vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. El mundo allá afuera dice: ¿qué estás haciendo? Estoy correteando la chuleta, ¿no? Así dice la gente cuando trabaja, ¿no? Estoy correteando el chivo, el dinero. Dice el Señor que cuando tú guardes esto, el chivo te va a corretear a ti, hermano. Todas las bendiciones te van a corretear. No vas a tener que tú andar correteando las cosas, hermano. Todas van a llegar a tu vida, ¿no? Y van a tocar a tu puerta, y si les abres van a entrar. Pero si entiendes esto, ¿no, hermanos? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Dicen los judíos, hermanos. Los judíos, dicen los judíos: cuando vayas a la casa de Dios, que tus pasos sean largos, como si ya quisieras estar ahí. Y cuando el día de Shabbat termine, dicen los judíos, que tus pasos sean cortos, como si nunca te quisieras ir. Y a veces, hermanos, como iglesia nos pasa lo opuesto, ¿no, hermanos? Los pasos son cortos, como si nunca quisiéramos llegar. Y cuando vamos a demandar la bendición son largos. Pasa a vosotros, pisa y corre, hermanos. Agarra la bolsa, la maleta, la Biblia y ¡vámonos! No, vámonos.
Ya estamos como el católico, hermano. Cuando yo era católico, el sacerdote decía, la misa ha terminado, por irnos en paz. Y todos decíamos, demos gracias al Señor. ¿De qué? De que ya nos vamos. ¿Dónde está el sentido, no, hermano, de lo que Dios nos da? ¿O no? Decía David, mis amados hermanos, en el Salmo número 84. ¿Vamos bien? Sí. Y vamos a ir mejor, hermanos, si dejas que esta palabra toque tu corazón. Salmo 84, hermanos, decía David. Versículo número 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mí fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa, estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas. ¿Qué decía David, hermano, respecto a estar en este lugar? ¿Cómo veía David el estar aquí, hermanos? Preferible. Preferible. Es un honor y un privilegio poder estar aquí, mi amado hermano, entre millones de personas que existen en este planeta. Claro que sí. Tú y yo somos los privilegiados de poder estar en este lugar. Déjame decir una cosa. Hay gente que presume porque comió con el regidor. A mí me da vergüenza, pero bueno. Hay gente que presume porque comió con el presidente municipal, con el jefe de la empresa. Tú y yo podemos presumir que, hermanos, todos los sábados estamos en reunión con el Creador de los cielos y la tierra. Sí. No cualquiera se puede sentar a la casa del Rey de Reyes, del Todopoderoso, y compartir con Él un día completo. No cualquiera. Solamente que, hermanos, tú y yo. ¿Y David lo entendía, hermanos? Sí. Por eso David decía, no cambiaría por todo el oro del mundo la oportunidad de estar en la presencia del Padre Celestial. Por nada del mundo, lo que me ofrezca no me interesa, por la oportunidad de estar unos minutos en la presencia de mi Dios. Ya quisiera el mundo tener nuestro lugar, hermanos. Allá afuera te dicen, ¿sabes quién es mi papá? El presidente municipal de Sultepec. Yo les conté, ¿sabes quién es mi papá? El Creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo ves? Honrados tendríamos, mi amado hermano, que sentirnos tú y yo de poder estar en este lugar. Por eso muchos dicen en sus oraciones, Padre, que vengas a ser el invitado de honor. Error. ¿Por qué? ¿De quién es este día? ¿De quién es esta casa? ¿Entonces quién es el invitado? ¿Qué andas invitado? Señor, te invito a tu casa. Pues, Señor, gracias por mi casa. Esta es la casa de Dios y este es su día. ¿Quiénes son los invitados, hermanos? Nosotros. Y si el Señor nos está invitando, hermanos, ¿cómo tenemos que responderle, hermanos? ¿Dejarías plantado a tu jefe? ¿Dejarías plantado al presidente municipal? ¿Dejarías plantado a Dios? Y el Señor no viene el hermano. Ya son las 10:05 y no llega el hermano. Me dejó esperando. ¿Cómo se siente que te dejan esperando? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando lo dejas esperando? ¿Verdad que no? ¿Lo vamos a volver a dejar esperando en su casa en su día 10? ¿Cómo ven, hermanos? Dice el Salmo 27. Qué bonita mañana, ¿sí, hermanas? ¿Están contentos? Sí. Te dije que iba a seguir contento, ¿sí, hermanos? ¿Estamos hablando entre amigos y hermanos o no? Sí. Qué bonito sea Dios que nos trajo hasta aquí, ¿verdad? Que nos manden más seguido, ¿no, hermanas? Cada mes, nada más. Cada mes, o mínimo cada 8 días. Dice el Salmo 27, versículo número 4, hermano, de la siguiente manera: una cosa he demandado a Jehová, dice David. Esta que, hermanos, escucha esto, ¿qué dice David? Hay una cosa que yo le pido a Dios. ¿Qué? Primero, riqueza, mejor trabajo, un carro último modelo, hermanos, que me cambie el taxi, ¿no? Un celular iPhone de última generación, no, una pantalla Ultra HD, no, no es una camioneta 4x4, una casa, hermanos, en Las Vegas. ¿Qué le pidió David, hermanos?
Está en las casas de Jehová. la Sabiduría. casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿O no? Sí. David decía, Señor, mira, cambiaría todo lo que soy, todo lo que tengo, por estar todos los días en tu casa. Pero David no dijo, Señor, hazme ese favor, ¿no? Sí, sentado en su... Mira, David sentado en el sofá. Esta cosa demandada, sábado 10 de la mañana y David sentado en el sofá. Una cosa demandada a Jehová, estar toda su vida en su casa. Tomando unos chilequines con café y unos bolillos, ¿sí o no? Ay, Dios mío, lo que hubiera por estar en tu casa. No, dice el texto. Esta buscaré. No dice David, voy a esperar a que me llegue, ¿sí, hermanos? No voy a esperar a que la bendición está en la casa de Dios me llegue. No voy a esperar a que la bendición llegue a mi casa. Yo voy a qué, hermanos. Yo la voy a ir a buscar. ¿No? Si quiero estar en la casa que va todo en mi vida, yo voy a ir a su casa para que esta palabra, ¿qué, hermanos? Se cumpla en la vida, hermanos, de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, Dios es perfecto, Dios es justo, santo y amoroso, hermanos. El que estemos aquí, mi amado hermano, es un regalo, por decirlo de alguna manera, nos sacamos la lotería, hermano. No hay nada más hermoso y maravilloso que poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Pero estar, mis amados hermanos, yo te invito de todo corazón a que vamos a partir del día de hoy hagas un pacto con el Padre Celestial. Que reflexiones todo lo que hemos escuchado el día de hoy de parte de nuestro Dios, mi hermano. Que tomes conciencia de tu vida y de lo importante que Dios te ha dado. Y que valorando lo que Dios te está regalando, mi amado hermano, a partir de este día, hagas un compromiso y un pacto con el Padre Celestial de nunca más hacer nuestra voluntad. De decir al Padre Celestial que vas a hacer las cosas que Él quiere, cuando quiere y como Él quiere, ¿no, hermanos? Porque quieres ser hijo de Dios. Y quieres todas las bendiciones que el Padre tiene. Mi hermano lo dijo acertadamente en su escuela. ¿Qué pues tiene el judío? Todo. ¿Qué teníamos nosotros, mis amados hermanos? Nada. Pero por gracia divina, ¿qué tenemos ahora? Todo. Absolutamente todo. Pregunto, ¿lo quieres perder? ¿Quieres perderlo todo por una ocupación más del mundo? ¿Quieres todas las promesas que Dios te ha regalado cambiarlo por un plato de lentejas? ¿Eso es lo que quiere, mi amado hermano? ¿Verdad que no? Entonces, mi amado hermano, la bendición está ahí para que la robes, para que la arrebates. Jesús dijo, los valientes la arrebatan y echan mano de ellos, hermanos. Nunca más, hermanos, hagamos nuestra voluntad. Grandes promesas, dice la Escritura, tiene Dios para aquellos que decían. Lo que ojo no ha visto, ni pensamiento ha venido al hombre, es lo que Dios tiene preparado para aquellos sus hijos, que hasta el último aliento de su vida hagan su voluntad, y para ellos es la vida eterna. Pregunto, mis amados hermanos, de esos hombres y mujeres, ¿habrá escapula? Sí. Sí. Perdón, Es que me apagó el micro, por eso. De esos hombres y mujeres, hermanos, que quieren el reino y que van a hacer la voluntad de nuestro Dios, ¿habrá en esta mañana, hermanos, en este lugar? Sí. Pero no lo digas con tristeza, hermano. Cuando Dios te da, no lo hace con tristeza. Cuando Dios te da, ¿qué, hermanos? Lo hace con alegría. Mi amado hermano, guarda este hermoso día como Dios quiere, pero no lo hagas con tristeza. No lo hagas por obligación. Hazlo por amor a aquel que ha llenado tu vida y seguirá llenando de ricas y hermosas bendiciones. Dios nos bendiga más abundantemente. Paz a vosotros.